Buenas tardes, nuestro equipo es el encargado de exponer el tema del síndrome del intestino permeable. Esta actividad va dirigida a la materia de bioquímica estructural encargada por el profesor Eduardo Armientaldana. Nuestro equipo se conforma por Bazán Valenzuela, Susana Lisset, Cortés Burgos Cielo Churlín, Estrada Gutiérrez Luz Humberto y Moreno Lizárraga Jacqueline Betsabe. En esta actividad investigamos individualmente conceptos básicos sobre el síndrome del intestino permeable, con la finalidad de poder explicar y exponer lo que es el síndrome propiamente dicho y cómo es que la función principal de la permeabilidad intestinal se ve afectada por distintas causas como nuestra dieta, el estilo de vida, patógenos tóxicos como el alcohol, entre otras cosas. El síndrome del intestino permeable es una condición que se desarrolla cuando se abren espacios entre las células de la membrana que recubren el revestimiento intestinal. Esta alteración de la pared del intestino delgado hace que sustancias y microorganismos pasen esta barrera y lleguen al torrente sanguíneo. Esta investigación tiene como importancia describir desde un punto de vista bioquímico esta patología, así como la relación de los diferentes factores que intervienen en la respuesta del intestino en el proceso salud-enfermedad para así dar una mejor explicación del tema principal. ¿De qué se trata este síndrome? ¿Qué es? El síndrome del intestino permeable es una condición que se desarrolla cuando se abren espacios entre las células de la membrana que recubre el revestimiento intestinal. La permeabilidad intestinal es la propiedad y capacidad que tienen las membranas del intestino para permitir el paso de nutrientes que provienen de la dieta, bloqueando el paso de sustancias tóxicas, bacterias y virus que pueden dañar el organismo. ¿Cómo sucede dentro del organismo? Aumento de la permeabilidad de la pared intestinal, que representa una barrera esencial entre el organismo huésped y su mundo exterior. Como resultado, la capa de moco en la superficie del intestino cambia y muchas bacterias simplemente mueren. A continuación se producen mensajeros especiales de estrés e inflamación que destruyen la capa de células intestinales subyacente. Todas las sustancias tóxicas que ingresan al cuerpo con los alimentos ya no se excretan simplemente con las heces, sino que pueden penetrar sin obstáculos en los vasos sanguíneos y las vías nerviosas subyacentes, y provocar los correspondientes cambios y enfermedades, además de una colonización microbiana equilibrada del intestino y una formación suficiente de moco mucoso y proteínas del sistema inmunitario. Una mucosa intestinal intacta es indispensable para la defensa contra los agentes patógenos y para impedir el paso de sustancias no deseadas a través de la pared intestinal. En esta imagen se muestra una comparación de una barrera intestinal intacta con un intestino permeable. Síntomas. En un organismo saludable hay cierto grado de permeabilidad para una correcta absorción de los nutrientes. Sin embargo, en estos casos se genera una reacción inflamatoria que desencadena incómodos síntomas. Esto se debe a que se produce una acumulación de bacterias, desperdicios metabólicos y residuos de alimentos que al filtrarse en el torrente sanguíneo consiguen viajar hacia otros sistemas del cuerpo. Entre los síntomas más habituales que pueden presentar las personas que sufren el síndrome del intestino permeable encontramos 1. Dificultades digestivas. La alteración de la microbiota intestinal en conjunto con mala digestión de los alimentos provoca reacciones digestivas que permiten sospechar sobre la permeabilidad intestinal. 2. Alergias estacionales. Las alergias estacionales, así como el asma o la sinusitis crónica, son más comunes en los pacientes cuyo intestino está enfermo. Debido a la permeabilidad, estas reacciones se producen por los descontroles que sufre el sistema inmunitario, como dejar de producir suficientes anticuerpos para atacar los alérgenos y agentes infecciosos. 3. Enfermedades inflamatorias. Un intestino permeable no tratado incrementa de forma considerable el riesgo de patologías crónicas vinculadas con la inflamación. Esta condición genera un fuerte desequilibrio en los procesos inflamatorios del cuerpo en un conjunto con las toxinas, puede afectar las células y provocar enfermedades. 4. Desequilibrios hormonales. El intestino participa en la actividad de algunas hormonas. Por ello, al sufrir de permeabilidad puede generarse un desequilibrio hormonal que acaba en problemas con el síndrome premenstrual y los ovarios poliquísticos.
Enfermedades cutáneas. Es habitual que los pacientes empiecen a sufrir diferentes problemas en su piel cuando las bacterias intestinales sufren un desequilibrio debido a esta condición. 6. Ansiedad y depresión. Para muchos es muy extraño que las funciones intestinales estén vinculadas con el estado de ánimo. No obstante, es un vínculo real. En esta parte del cuerpo se origina más de la mitad de la serotonina. Esta es la sustancia química que se asocia con la felicidad. Los descontroles causados por la permeabilidad afectan la producción de este elemento. 7. Intolerancias alimentarias. Cuando la salud intestinal se ve comprometida con la permeabilidad, algunas sustancias de los alimentos, como la lactosa o el gluten, provocan fuertes intolerancias que afectan la calidad de vida del paciente. Esta afección dificulta la descomposición de estos elementos y al provocar una respuesta inflamatoria por parte del sistema inmunitario, genera síntomas digestivos y ataques autoinmunes. 8. Halitosis. La halitosis en las personas con síndrome del intestino permeable se origina por el desequilibrio bacteriano que se produce en el sistema. En este sentido, al generar dificultades para descomponer los alimentos y acumular toxinas, se produce un mal olor bucal que difícilmente se controla con enjuagues o productos de higiene externos. Causas y factores que provocan el síndrome del intestino permeable. El estrés tiene diversos efectos en neurotransmisores. Uno de ellos es la corticotropina, que aumenta la permeabilidad paracelular. Otro neurotransmisor afectado es la corticosterona, que afecta la permeabilidad intestinal, además de una translocación bacteriana en el hígado y el vaso. Se tienen registros de que efectos agudos de estrés, como hablar en público o incluso el dolor provocado por lo frío, puede estar relacionado con la permeabilidad intestinal. La flora intestinal tiene funciones fisiológicas vitales para la homeostasis en general, desde protección a otras bacterias hasta síntesis de algunas sustancias vitales para el cuerpo. La disbiosis se define como cualquier perturbación o desbalance en la microbiota. La relación que tiene este desbalance con la enfermedad que estamos tratando es que esto provoca un fallo en las uniones estrechas que tienen las células, permitiendo así la entrada de patógenos o cualquier sustancia no deseada al torrente sanguíneo. Además de que esto mismo provoca una cascada de reacciones químicas que inducen la inflamación de intestinos, generando así un daño tisular masivo. Efectos de los fármacos sobre nosotros, en específico los antibióticos, además de claramente tratar la enfermedad a la que padecemos, atacando así la bacteria causante del daño, también ataca miles de bacterias que conforman nuestra microbiota, provocando así una disbiosis. Un ejemplo de un medicamento que daña la microbiota son los macrólidos, que disminuyen las actinobacterias y aumentan el género bacteroide. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES dañan las mucosas gástricas e intestinales, por lo que están relacionados a complicaciones gastrointestinales. Una dieta mala puede afectar en la permeabilidad intestinal, alterar funciones gastrointestinales y provocar una disbiosis. Los carbohidratos refinados y las grasas son los principales causantes de esta enfermedad. Además, se tienen registros que los países occidentales padecen más esta enfermedad por el alto consumo de estas sustancias. Además, provocan una pequeña inflamación provocada por una disbiosis. La sacarosa, la glucosa y la fructosa son los principales causantes de estragos en las uniones estrechas de las células. El alcohol puede llegar a afectar la permeabilidad intestinal mediante sus concentraciones. Se hizo un estudio en ratas sobre esto y se llegó a la conclusión de que altas concentraciones de alcohol afecta, además de la permeabilidad intestinal, la hidrofobicidad de las mucosas, por lo que puede llegar a provocar la pérdida de la función de la barrera intestinal. Debemos de agregarle que el alcohol provoca una disbiosis en las bacterias asociadas a las mucosas del intestino, pero esto solo ocurre con tomadores crónicos de esta bebida. Diagnóstico. Un especialista puede diagnosticar el síndrome del intestino permeable empleando diversas técnicas exploratorias y pruebas para confirmar la patología. Actualmente existen pruebas no invasivas para valorar la permeabilidad de las paredes intestinales. Las mismas emplean azúcares administrados de forma oral para después ser medidos en la orina. Esto con el objetivo de guiar el diagnóstico de alteración por exceso o defecto de la selectividad absorbida de los enterocitos. Un método para diagnosticar el síndrome del intestino permeable es la prueba de lactulosa Manitor.
En este caso, el paciente debe beber esta solución y luego se analiza la orina en busca de estas sustancias. Si hay una concentración mayor de lo normal de estas sustancias en la orina, es probable que haya un trastorno de la barrera intestinal. Otra forma de diagnosticarlo es mediante la prueba de sonulina. Esta prueba comprueba la proteína sonulina que es secretada por las células intestinales en respuesta a determinados estímulos y aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal. Se utiliza una muestra de suero para determinar la cantidad de sonulina en la sangre, ya que un nivel elevado es un indicio del síndrome del intestino permeable. Por último, un análisis de heces puede medir el marcador inflamatorio alfa-1 antitripsina. Esta proteína se produce principalmente en el hígado y sirve para regular las respuestas inflamatorias. Si se incrementa la permeabilidad de la barrera intestinal, esta proteína puede ingresar al intestino y en última instancia detectarse en las heces. Mi nombre es Cortés Burgos Cielo Cherlín y voy a explicar la dieta que se recomienda para esta patología y cómo mejorar la permeabilidad intestinal con la alimentación. Una alimentación con abundantes alimentos ultraprocesados ricos en azúcar, sal, grasas transformadas y aditivos alimentarios perjudica la microbiota y aumenta la permeabilidad intestinal, mientras que una alimentación rica en alimentos de origen vegetal con abundante presencia de fibra dietética y compuestos bioactivos como los polifenoles reduce la permeabilidad intestinal. Por ejemplo, las verduras, frutas, legumbres, granos y cereales integrales, frutos secos y cúrcuma reducen la inflamación y favorecen una buena salud intestinal. Para mejorar la permeabilidad intestinal se recomienda el consumo de alimentos con ciertas características. Como número 1 tenemos alimentos que son probióticos y estos pueden ayudar a recuperar el equilibrio de la microbiota intestinal y modular el sistema inmunológico. También pueden favorecer la función barrera frente a microorganismos patógenos mediante la producción de bacteriocinas. Los alimentos que están fermentados son ricos en ellos. Algunos ejemplos son el yogurt, el kombucha, el kefir, el miso y el kimchi. Los prebióticos, pues la producción de ácidos grasos de cadena corta es el resultado de la fermentación bacteriana de los carbohidratos complejos. Son las llamadas fibras prebióticas o fermentables. Los probióticos actúan como alimento de las bacterias benéficas y, por ejemplo, se encuentran en zanahoria, manzana, avena, lino, semillas de chía, cebolla, espárragos, entre otros. El siguiente son los que se consideran posbióticos y un ejemplo es el butirato y los beneficios de él a nivel intestinal es que actúa como nutriente para el enterocito. El butirato estimula la formación de la capa mucosa, mejorando la función barrera del intestino frente a patógenos y alérgenos. Los alimentos donde los podemos encontrar son cereales integrales como el pan, la pasta y el arroz integral, frutas como el plátano verde, semillas como el lino y granos molidos, legumbres como lentejas, guisantes y garbanzos. Otro ejemplo son los alimentos con altos niveles de aminoácidos no esenciales, en este caso la glutamina, que es un aminoácido que puede mejorar la función de barrera intestinal al actuar como fuente de energía de las células epiteliales del intestino delgado. La glutamina puede aumentar las proteínas que forman las uniones estrechas entre enterocitos para tener una buena permeabilidad intestinal y los alimentos donde se encuentra es en carnes, en lácteos, espinacas, perejil y frutos secos. Tratamiento. Las causas principales del síndrome del intestino permeable es la mala alimentación. Por ello, primeramente debemos eliminar o reducir algunos alimentos de nuestra dieta que nos hacen daño. Por ejemplo, reducir al máximo irritantes como cereales con gluten, picantes, alcohol, té, café, comidas fritas y carnes rojas. Eliminar el trigo y los productos lácteos y cualquier alimento que se sospeche que puede estar causando alergias o intolerancias. Evitar tomar drogas antiinflamatorias y por último, tratar cualquier infección de levadura, parásitos o bacteria que pueda existir. Para mejorar la función del intestino,
Se recomienda masticar correctamente los alimentos, ingerir alimentos altos en fibra como vegetales, frutas y legumbres, tomar una combinación de bacterias beneficiosas y usar enzimas vegetales digestivas. Como último punto está la reparación de la membrana intestinal. Para ello existen diferentes sustancias altamente beneficiosas para la reparación, entre ellas se encuentran el aminoácido L-glutamina, que tiene fabulosos poderes reparadores y es una gran fuente de energía para las células intestinales. Seguido están los antioxidantes y cofactores para producir enzimas antioxidantes, como son el glutatión, cisteína, ácido lipoico, vitamina C y E, betacaroteno y minerales zinc, cobre, manganeso y selenio. Después está el ginkgo biloba. Aumenta la microcirculación y transporte de nutrientes al hígado y otros tejidos, además de ser un potente antiinflamatorio. El sulfuro, reduce la inflamación y repara la membrana intestinal. Se encuentra en vegetales como la cebolla, ajo, col, coliflor, etc. Quercetina. Es un potente antiinflamatorio y antioxidante. La vitamina A ayuda a la regeneración celular de la pared intestinal. Y por último, los ácidos grasos esenciales son antiinflamatorios y se encuentran principalmente en el pescado, los frutos secos y semillas de girasol, calabaza, etc. Mi nombre es Cortés Cielo Cherlin y esta vez voy a explicar las consecuencias de cómo repercute esta situación en la salud en general. En primer lugar, esa inflamación a nivel intestinal y permeabilidad hará que no se absorban bien los nutrientes. Si la correcta hidrólisis de proteínas o el buen desempeño de las funciones intestinales no se ha llevado a cabo, muchos de los alimentos no podrán ser digeridos y se producirá fermentación. Como por ejemplo, esto le ocurre a muchas personas, sobre todo mujeres, que se levantan por la mañana con el abdomen plano y a lo largo del día va teniendo distensión, pero no es que acumulen grasa ni líquido por encima de la pared abdominal, sino que internamente van notando una especie de hinchazón y luego al levantarse al día siguiente de nuevo están con el abdomen plano. Esto generalmente se produce como consecuencia de la fermentación de la comida y una mala absorción de todos los nutrientes. Evidentemente, esto tiene consecuencias a nivel sistémico. En la permeabilidad intestinal suele existir alteración de la flora, repercute también en las defensas y una de las peores consecuencias de la permeabilidad intestinal es que casi todos los que tienen esta patología acaban sufriendo alergias a muchos alimentos o se vuelven hipersensibles a ellos y acaban siendo prácticamente tolerantes a muy poca proteína. En segundo lugar, la permeabilidad intestinal ocasiona que antígenos proteicos, es decir, determinadas partículas derivadas de las proteínas que nunca deberían entrar desde la luz intestinal al plasma acaban entrando. Al igual que nosotros, que tenemos la piel a lo largo de todo nuestro organismo y la piel es una cubierta que está permitiendo que no tenga exposición a bacterias, hongos, virus y nos está protegiendo de todos los patógenos que tenemos en el medio ambiente. Nuestra mucosa intestinal también nos está protegiendo de la exposición que podamos tener a determinadas proteínas que no deberían entrar en nuestro organismo, a determinados patógenos, bacterias, partículas derivadas de drogas, de fármacos, etc. Entonces, en el momento que se produce esta pérdida de integridad a nivel de la mucosa intestinal, van a acabar entrando moléculas desde nuestro entorno no intestinal al plasma sanguíneo, y esto va a generar una respuesta inmunológica. De ahí que la permeabilidad intestinal se encuentre tan unida íntimamente a muchos de los procesos inmunológicos autoinmunes que cada vez existen y están proliferando mucho más en los últimos años. Enfermedades asociadas. Muchos estudios han relacionado el aumento de la permeabilidad intestinal con múltiples enfermedades crónicas, como son la enfermedad celíaca. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune caracterizada por una severa sensibilidad al gluten.
Varios estudios han encontrado que la permeabilidad intestinal es mayor en pacientes con esta enfermedad. Diabetes. El aumento de la permeabilidad intestinal desempeña un papel en el desarrollo de la diabetes tipo 1. Este tipo de diabetes es causada por una destrucción autoinmune de las células beta, las cuales producen la insulina en el páncreas. Se ha sugerido que la reacción inmune responsable de la destrucción de las células beta puede ser provocada por sustancias extrañas que escapan a través del intestino. Un estudio encontró que el 42% de los individuos con diabetes tipo 1 tenían niveles de sonulina elevados. Esto, como se comentó anteriormente, este es un moderador de la permeabilidad intestinal. Enfermedad de Crohn. El aumento de la permeabilidad intestinal juega un papel importante en la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad es un trastorno intestinal crónico caracterizado por una inflamación de la pared intestinal. Varios estudios han observado un aumento de la permeabilidad intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn. Síndrome del intestino irritable. Las personas con este síndrome probablemente tengan una mayor permeabilidad intestinal. Este síndrome es un trastorno digestivo caracterizado por diarrea y o estreñimiento. Un estudio observó que el aumento de la permeabilidad intestinal es particularmente prevalente en aquellos con el síndrome del intestino irritable. Alergia a los alimentos. Algunos estudios han demostrado que las personas con alergias alimentarias a menudo tienen una función de barrera intestinal dañada. Un intestino permeable puede permitir que las proteínas y ciertos componentes de los alimentos crucen la barrera intestinal y pasen a la sangre, estimulando una respuesta inmune. Conclusión. Este síndrome, como bien vimos, afecta las uniones entre las células que recubren a los intestinos, permitiendo así la entrada de sustancias y patógenos no deseados al torrente sanguíneo. Puede tener muchos orígenes, pero el factor más común es la disbiosis, ya que por lo general muchos otros factores desembocan a esta última, y sencillamente podría evitarse con un estilo de vida más saludable, referente a la dieta. Además, debemos de comer bastantes frutas y verduras para mantener una microbiota sana, ya que la simbiosis dada entre nosotros y la microbiota es fundamental para que un humano tenga un buen estado de salud. En dado caso de que esa enfermedad no sea tratada, puede desembocar ser el factor de riesgo para otras enfermedades crónicas, así como la diabetes o el síndrome del intestino irritable. Por lo que hago énfasis en que es necesario tener un control sobre lo que comemos y evitar los excesos tanto de alcohol, al igual que la comida que sea perjudicial para la microbiota intestinal.